de criminología. Vete a leer esto, uno de los asesinos más narcisistas y que creó su propia imagen, es más, creó su propio mote, como por ejemplo Zodiac. Creó una marca de la muerte. Sí, creó su propia firma gráfica y sus propias palabras para identificarse con la prensa. Pues él ve esto en 2004 y dice, ¿cómo que la sociedad me ha olvidado? Y a partir de ese momento empieza a enviar Polaroids de las víctimas en los escenarios. Uno de los trofeos, que era el de Nancy Fox, un collar que llevaba, que lo había estado guardando durante 20 años. ¿Y qué hace? Envía esta muñeca dentro de una caja a la policía. Para acabar, dice, os voy a enviar un disquete donde hay unas pistas para ver si me encontráis. Evidentemente, es detenido en el año 2005 porque comete ese error. En este caso, su vanidad superó su riesgo. Gente, criminales, lo peor de la escoria social absoluta, pero que retan a la policía, consiguen librarse de lo que, entre comillas, cualquier delincuente, asesino quiere evitar a toda costa, que es ser atrapado. El reto le sale bien, pero la vanidad, es que estoy viendo al Pacino dirigiéndose a Keanu Reeves en Pactar con el Diablo, ¿no? Y la vanidad me lo pone tan fácil. Bueno, pues el diablo tenía razón, ¿no? Es el pecado favorito del diablo. Total. Pero es que aquí se ve. Sí, sí, sí. Caen como moscas porque lo que quieren es un reconocimiento. Sí. Él no soportaba, y que no han sido olvidados. No soportaba. Bueno, esto es estar muy mal, ¿no? No soportaba ser olvidado. Y yo me pregunto, Iker, si él deja de matar en 1991, vuelve a tener una vida normal, una fachada compensatoria de buen padre, buen trabajador, buen amigo. Si no se llega a escribir este artículo en 2004 en el que él vuelve a ponerse en contacto, ¿BTK hubiera sido detenido? O sea, que un artículo propició la captura de uno de los asesinos más increíbles. El periodismo sirvió para algo. Sirve para muchas cosas, pero ante asesinos con este narcisismo y esta vanidad, les ayuda a que ellos den un paso de nuevo hacia adelante. Oye, Paz, bueno, o sea, clase magistral, son píldoras, que nos dejan como... Son los mundos, hemos llamado criminalmente, como la primera obra que hizo nuestra compañera Paz, ahí tiene Homo Criminalis, que es tu última obra, ¿no? Mucha gente dirá, bien, de acuerdo, pero estamos hablando de Estados Unidos, meca para lo bueno y para lo malo de la estructura, digamos, arquetípica de Occidente, y España. España hemos tenido algún caso de este tipo, España hemos tenido criminales que escribían, España hemos tenido confesiones concretas donde alguien puede leer algo, por acercarlo a nuestro territorio. Sí. ¿Qué nos cuentas? Dos casos rápidos, uno me detendré un poquito más, pero tenemos, por ejemplo, las cartas de dos mujeres, en un caso madre natural, madre de dos hijos, y en otro caso una madre o una madrastra, que es una palabra que odio, de un niño, que mataron a ambas, a estos menores, y posteriormente escribieron cartas a la prensa. Estas mujeres no se han conocido nunca, estoy segura. Estamos hablando de 1994, Carolina del Sur, Susan Smith mata a sus dos hijos de una manera de lo más cruel que te puedas imaginar. Los mete en un coche y los tira a un lago, mientras ella se queda observando cómo ese coche se hunde en un lago a una temperatura gélida. Después escribe una carta de confesión cuando finalmente, pues ya en los interrogatorios ella no puede más, después de pasar por un show mediático de 9 días, pasando por todos los platos de televisión diciendo, por favor, devuélvanme a mis hijos. Creo que ya... Un día hay que hacer otro episodio de los tuyos sobre criminales, Paz, permíteme que, porque me surgen así las preguntas, que han participado en las búsquedas, que se han puesto dándose... Es otra actitud que nos sorprende, ¿no? Hay muchos. Perdona, había cortado, pero... No, por favor. Sí. Entonces, ella escribe una carta a la prensa en el 2015. Primero hay una confesión muy parecida a la de esta señora española, que ahora hablaremos de ella, que ocurrió el caso en España, porque ella no es española, y en 2015 escribe otra carta. Pues hablo de Ana Julia Quezada, una mujer que mata a un menor, una mujer que participa activamente durante 12 días en la búsqueda de ese menor e incluso se atreve a dejar una prueba falsa para incriminar a un tercero en un escenario que ya había sido... Bueno, este es un ejemplo que acabamos de decir, ¿no? Se pone de punta de lanza de las búsquedas. Correcto. Y cuando analizo las cartas que envía a un programa de audiencia de nuestra televisión, me sorprende cómo hay frases casi idénticas que he traído. ¿A las del otro caso? Sí. Sí.
Y no tenían ninguna relación. Ninguna ni sabían. relación y probablemente... Y es un caso muy poco conocido solo para criminólogos. Sí, el caso de Susan Smith lo conoce muy poca gente. Por eso te digo que no es... Madre mía. Y ella escribe frases idénticas. Por ejemplo, hay diferencias, pero fíjate en esta analogía, y permíteme que lea. Sí, Iker. sí. En 2015, Susan Smith, desde prisión, que está condenada a cadena perpetua y podrá obtener la libertad vigilada en 2023, es decir, el año que viene. La tipa que dejó a los niños ¿Sí? ahogándose en el lago. Frase textual. No soy el monstruo que la sociedad cree que soy. Estoy lejos de ser un monstruo. Carta escrita en el 2015 y que envía a la prensa. Ana Julia Quezada a este programa de televisión. No soy más monstruo que las personas que están acusándome de algo que no hice. Otra, por ejemplo, búsqueda de protagonismo. Esto es increíble. Susan Smith dice en esta carta: esta es una pequeña parte de la historia, pero quería decirle, refiriéndose al periodista, que si alguna vez le interesa hacer otro artículo, hágamelo saber, tengo mucho que contar. Búsqueda de protagonismo. ¿Qué hizo Ana Julia Quezada? Tengo que contar mucho y en cuanto pueda lo haré. Os seguiré escribiendo en cuanto pueda porque quiero contar mi verdad. Estas Actitudes... mujeres idénticas. ¿Y qué saca una Y sin criminóloga embargo- como tú de eso? Pues que hay una pulsión Pues para de empezar, darse importancia que es sí, brutal. en este caso es búsqueda de protagonismo, además que está muy ligada esta búsqueda de protagonismo, este narcisismo, a determinados rasgos de personalidad antisocial, rasgos de psicopatía que tienen ambas mujeres. Y una lectura interesantísima es que no tienen nada que ver los mensajes que envían a la prensa los asesinos antes o durante el crimen, el contenido, las motivaciones, a las cartas y los mensajes que envían las mujeres siempre después de cometer un crimen y desde prisión, tratando de justificar su crimen, tratando de mostrarse más humanas, Claro. tratando incluso de contar su verdad, su versión. Fíjate que ni en eso las mujeres y los hombres criminales, los realmente malvados, coinciden. Paz, yo me acuerdo de algunos de los dibujos de aquel Destripador, que eran unos dibujos como muy simbólicos, muy de la época, ¿no? De su tiempo. Me acuerdo de esa especie de punto de mira, esto que tienes aquí, que pone Zodiac, que no sé si alguien ha sabido realmente de qué quería significar. Me acuerdo de algunos signos que ponía el merodeador nocturno terrorífico de toda la zona de la costa americana, que luego él relacionó y se puso un especie Richard de Ramírez. pentagrama, Richard Ramírez, y lo mostraba. Es decir, simbología y firmas concretas en cartas. Y luego tendríamos esta que yo no la conocía. Pero fíjate esa de El hijo de Sam. Sí, aquí la tenemos. ¿Qué es eso? Esto es también... ¿Se puede estudiar? ¿La firma dice algo? Piensa una cosa, Iker. Hay un tema muy interesante en criminología que son los copycat killer, estos sujetos que tratan de imitar asesinos predecesores. Estamos en la época dorada del asesino en serie. Zodiac, BTK, David Berkowitz, el hijo de Sam. Todos estaban en el mismo momento temporal y espacial, Estados Unidos. No digo que se copiaran unos a otros, pero sí trataron de buscar su propia identidad y crear una imagen pública con sus diferentes acciones. Competían. Sí. Zodiac, esto es un punto de mira. Es más, en algunos de sus crímenes, él, cuando acudía a matar a sus víctimas, a esas parejas, se dibujaba este punto de mira en una chaqueta, en un jersey negro, y aparecía así siempre normalmente con la cabeza cubierta. BTK escribía la palabra BTK en sus mensajes y el hijo de Sam, Berkowitz, se inventó esta firma que realmente, sinceramente, no sé lo que significa, pero que... sí identifica a este asesino en serie. Y que estaba especialmente... O sea, lo del hijo de Sam era como para... Se supera cualquier película de terror, ¿no? A ver, en el caso del hijo de Sam, evidentemente el hecho de que tú confieses de que ha sido el perro de tu vecino, un Rottweiler de color negro, el que te habla y te dice que has de salir a matar a otras personas, luego se demuestra, para eso están los magníficos peritos forenses, los psicólogos, los psiquiatras, que demuestran cuando hablamos de simulación, de cuando un sujeto, como pasó en España con Javier Rosado, trata de mostrar un trastorno, por ejemplo, de identidad, de un trastorno múltiple, como que tienes diferentes personalidades. David Berkowitz está en un correccional, está vivo, sigue coleccionando todo lo que sale referente a sus crímenes. Otra cosa que me espanta, que aún en la cárcel
¿Cuánto mató el hijo de Sam? Porque fue... 7. Así como, ¿no? Sí. Y está vivo, Estados Unidos, curioso, está vivo. Está vivo. Y siguen viendo y buscando lo que dicen de ellos. Sí. Es una patología. Claro que es una Aparte patología. de toda la patología criminal, psicopatía, es esa necesidad, ese narcisismo. aquello de la fama les vuelve, ¿no? O sea, exacto. has dicho personalidad múltiple. Y si un día repasamos los casos que Hoy sí se parece llama... que hubo personalidad múltiple. Sí, lo hay. Hay un caso famosísimo en Estados Unidos. Se llama trastorno de disociación de la personalidad. Sí que es cierto que antes tenía otro nombre y hay películas, hay mucha ficción, pero es un trastorno que existe. Aquí en España el caso de Javier Rosado, que es fascinante, el caso del juego del rol, se trató de demostrar que Javier Rosado tenía nada más y nada menos que 36 personalidades que estaban, digamos, agazapadas, escondidas en ese juego de rol, razas que él creó. Pero en Estados Unidos sí que hay varios casos donde se ha demostrado que ese sujeto tiene... No me cuentes más, no me cuentes No más cuento porque más. tú sabes que esto hay que ir distribuyéndolo. Es impresionante. En fin, hay preguntas que no sé si hay que hacer o no. La verdad, porque entonces te vienen estos datos, ¿no?, que desgraciadamente forman parte de la realidad criminológica. Casos que muchas veces han sido olvidados y casos que es lo que importa, que para los estudiosos, no para los periodistas, para los estudiosos de verdad de la mente criminal, arrojan una serie de claves que pueden ser interesantes. Así que, ¿impresionante o no, queridos amigos? Impresionante, Paz, impresionante. No voy a decir qué vendrá en la siguiente lección, ¿de acuerdo? Vale. Porque levantará también su polémica. ¿Vale? Gracias, compañera, como siempre. Muchas gracias, Iker. Madre mía, nosotros nos marchamos impresionadísimos con esta realidad con firma y con letra. Ya no solo es una cuestión caligráfica, grafopsicológica, no, no, no. Es el estudio de lo que significó en figuras terribles, terribles, que yo creo que muchas veces el mal hay que conocer algunas cosas, no por regodearse en él, sino para, precisamente, si es posible, evitarlo y que le sirva. Vamos con más imágenes y con más actualidad. En unos minutos aparecerán las sirenas. Año 2022. ¿Y cuántas veces nos preguntan sobre el mito de las sirenas? Muchas. Buenas noches, Iker. La verdad es que nos siguen preguntando porque mucha gente cree todavía en sirenas. Y que hay documentales que han dicho que sí, de verdad, que sí. Sí. Y vídeos de vez en cuando de ha aparecido el cuerpo de una sirena en una playa. No se dan cuenta de que... Bueno, la primera vez que hablamos de domesticadas. sirenas, de su mito evidentemente, fue hace muchos años, y había como dos formatos de sirenas, ¿verdad? La de pez con mono. Sí, cosido, cuerpo de pez, y, o sea, cola de pez y cuerpo de mono. Y la versión 2, porque esa se me ha pasado como de moda y había que hacer algo más impactante, ¿cuál era? La de esqueleto de niño. ¿Se iba a los cementerios? Claro, se desenterraban los cuerpos de los niños y entonces se cogía la columna vertebral, las costillas, la cabeza y le ponían una cola de pez. Se llegaron a pagar millonadas y se pagan hoy. Sí. Pues de eso hablamos luego con el maestro, con el lobo de mar, Echegoyen. Vamos con Viral, para quitarnos un poco también la sensación tremenda de las cartas Te de la Silos vas a Compa. quitar, pero vamos. O sea, excavadora y De señor. un golpe te la vas a quitar. No, de verdad, a ver. Reto. ¿Tú te acuerdas del reto este viral de... Para además la enfermedad de Lela, que Sí. había que echarse un cubo de agua Ahora que te con caiga una excavadora hielo? encima. No, él dice, bueno, pues yo en vez del cubo me voy a echar toda una excavadora para que así recaudar más. Pero... Hombre, es una buena causa. Bueno, sí. Lo que no contaba es que la excavadora, él está el hombre ahí esperando. Venga, échame ya el agüita fría con hielo. Dale, Paco, dale. Dale, Paco. Y Paco le dio... No, ¡pum! venga, hombre. Pero además... No. Y luego le echó Lo han matado. Lo han matado. Le dio, pero a mí... No lo han matado, ¿no? No lo ha matado. Me matan a mí si saco ahí que la han matado. Siempre sacamos cosas, digo yo siempre esto, advertencia, no ha habido casos graves en... Pero se oyen risas por ahí. Con el tonto... Hombre, Y luego le echa vamos a ver, ese tú también estás deformando el concepto de una manera. Tonto de la semana tiene que poner de su parte. Este es un buen vamos a hombre. ver, pero ¿por qué no hace lo que todo el mundo de Dios? Ya. Coge el cubo y quiere ir más allá y va Quiere likes. con una excavadora, que es una máquina con movimiento, que si trabaja con excavadora se tenía Pero que ahí dar está cuenta Paco. de que hace... El problema es que Paco Hace un era primer español, movimiento. estaba con el cigarrito. Ahora voy. Estaba con el bocadillo y el cigarrito. Entonces se le fue el mando. El pobre ¿Y hombre se qué lleva leñazo un le da? leñazo.
A ver. Además es que se pone ahí... ¡Ay, mi madre! Lo ha incrustado en el suelo. Ahora, que uno piensa, si quieren likes, se imaginan, porque el golpe no parece luego tanto. Luego se Paco baja corriendo, se ¿eh? imaginan que es Sí, también simulado el golpe. Que no parece tanto, que te dé a ti Les una lanzo pala. ahí. Que te dé una pala de retroexcavadora de estas. Y te quedas con esa pose tan cinematográfica Hombre, de caída en Cristo. Que se ha quedado sin sentido. Ni cinematográfica ni Ya, nada, pero que el fíjate hombre cómo se está... queda. Bueno, la verdad, sabemos que está bien, ¿no? Sabemos que está... O creemos que está bien. Tampoco lo sabemos. No, pero No, de verdad. creo que está bien porque han publicado Van a quitarnos vídeo. el programa por esta Si sección. no, los vídeos de muertos no Con todo lo que hemos contado en este programa, y nos quitarán el programa por esta sección maldita. Bueno, vamos con esto. Que es idea tuya, claro. Es terrible. A ver, esto es en Filipinas. Es terrible, es alien. Esto completamente alien. La oruga alien. Pescador que va a pescar y lo que pesca pues es una cosa extrañísima que Dios tiene como mío. una boca, un orificio que no se sabe si es boca o lo contrario, porque no se sabe muy bien ¿Y por son dónde. patas todo eso? Son como una especie de patas, sí, o de... Mira, 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 mira. Que ataca. Calla, que no ataca, que le está Ah, cogiendo. vale. No ataca, que le está cogiendo con el anzuelo, hombre, que Se ha comido quedado... el pez, se ha comido. Mira, Es mira una por oruga de debajo. mar. Mira por debajo. No, te voy a decir lo que es. Es alucinante. Es un gusano anélido. Sí, claro, un anelido gusano. No era claro, Filipinas, lógicamente. era Tailandia. Pero es como... Y estaba en el mar. Sí. Y se queda ahí pillado con el anzuelo, el El pobre. pescador ha quedado fallecido por el síndrome de la cara azul o algo así, porque si te Pero toca... es que está dando la vuelta. Ah, ¿Has visto cómo ha claro. dado la vuelta? Al estar dado la vuelta, la gente pensaba que Es era como una todavía más especie de terrible. Predator, ¿no? Aquí de... No, es una cosa horrorosa el pobre animalillo. Y mira, Pobre. tiene como plumas pero patas. Sí, sí, claro, Que es claro. lo que le hace más extraño, ahí está. Y cuando le da la vuelta, mira, ahí es cuando se le ven ya más como pelillos, ¿no? Por arriba. Ahí, ¿ves? Que tiene ya más tipo oruga. Siempre Estas- sube la audiencia en esta franja, ¿eh? Oye, ¿sabes que está ya viendo orugas de estas? Cuidado con los perros, ¿eh? No me Porque extraña, ya pero está claro, nos quedamos habiendo, como- no por el calor, orugas de estas de los pinos. Te he visto ahí 3 palabras y digo, no vengas con eso, por favor. Hay 3 términos, la Pues mente sí. selecciona, es cabra, cíclope, Turquía. Aquí está, exactamente. Una Es una cabra así, triangulación como que solo Turquía. puede dar el horror. Pobrecitas, a mí es que me dan pena estos animalillos también, que a mí nacen ahora me dan así, pena también. es que me da mucha Antes penita. me daban susto, ahora me dan Porque, pena. bueno, susto le daban a la gente, pero Bueno, es que este esta da un es poco de miedo tremenda. también, ¿eh? O sea, es que esta... Este parece un claro, poco el planeta de los cabrero, simios. el cabrero que dice, llevo 40 años con cabras y en la vida había visto esto. Claro, es que parece con pobrecita. cara humana, La además. ves así ahí y ve- y la nariz, la Pero nariz. luego mira, la mira, verdad mira. es que- Y los ojillos ahí que parecen como de una araña, ¿verdad? O sea, parece la cabra con cara de araña. La cabra, la pobre, pero la cabra está viva, ¿eh? La cabra ha logrado Pues mira, vivir. le deseamos Es lo que mejor a la cabrita. Pues, oye, claro, expectación, pero es muy con raro, las ¿eh? pestañas y todo Es en muy el raro. solo ojo ese. Bueno, O sea, esta es de las más raras que esta hemos es de las que sacado, da ¿eh? miedo. No da miedo, pobrecita. Esta da un poco miedo. No, bueno, Opinen al verla- ustedes. mira a la madre, qué orgullosa está de su cabrilla, hombre. Sí, hombre, pobrecita, mía. pero que es, no sé, la naturaleza ahí. Y mira, le dan la lechecita y todo para que, bueno, por el momento sobrevive. Así que a mí me da mucha penilla. Mira, lo que le pasa a este sí que es en Filipinas, creo que es, sí, este sí que es en Filipinas. Es un youtuber novel, o sea, es su primer Sí, sí. vídeo de YouTube. Primer vídeo. Dice, me voy a grabar en las Primer primeras vídeo y vacaciones. último. Mira, es que no te has dado cuenta, Le ha entrado el alcotán. O sea, mira. Y además está- se le queda así. Claro, el pobre está como diciendo... Y mira qué cara de mala leche ¿Qué tiene el está águila. pasando con el pico abierto de estos de Sí, te voy a picar de que le va a y dar te aquí. voy a picar pero bien? En el mira, corvejón. mira cómo hace el pobre para meter el freno de mano y Pero la qué, marcha. qué bueno, qué momentazo. O sea, el tipo ha triunfado. No se El atreve. tipo ha triunfado. No se atreve ni a coger nada, claro, dice... Pero ¿cómo me ha Le entrado pica en la cara aquí al final, claro, un águila? Además es que es un águila ¿Y el águila muy tan tranquila? rara. Mira, espérate. Oye, de verdad. Es... Pero sal del coche, hombre. te voy a decir Ah, no, qué y se tipo pone a de hacerle águila fotos. Es que es. no falla esto. Se pone el tío a hacerle fotos. Es una especie en peligro de extinción, un águila serpiente de Filipinas. El pobrecito mío está Mira que, mira que qué no buena. sabe qué Mira qué hacer. buena. Ahora pone la radio el tío. ¿Sabes qué pasa? Mira qué maja es el águila que no hace nada. Maja, no, ¿sabes qué le pasa? Que es que está venida. Ah, Entonces llama luego
para que venga alguien, claro, a rescatarle a ella, Cara a del rescatar tipo. al águila, que está, el pobre no sabe ni qué Abandonó hacer. YouTube. No sabe ni qué hacer. Y luego se la llevaron los veterinarios para curarla, porque aparte de que está en peligro de extinción, pues estaba herida, se quedó en el coche y la tuvieron que sacar. Él le pasa Mira, todo mira, esto, mira. pero estoy seguro que ha cortado algo. Cuando se acerca luego ya como regodeándose con el móvil es cuando le pica en la calva, ¿no? ¿O qué? No, mira, que ahí ya está rescatada, ¿Es él? hombre. Sí, Qué tío más grande. ahí ya Se ha se ha hecho convertido amigo en y un los youtuber veterinarios le han célebre. dicho, venga, ahora ya la puedes lanzar tú y ya rescatada. Mira, oye, ¿Sabes lo que ocurre? Cuando empieza con un primer vídeo y le pasa esto, ¿cómo vas a subir de seguidores ya, muchacho? Ya es- tienes que ya un es dragón de complicado. Komodo comiéndote una pierna o algo así. A ver, vamos con más cosas. ¿Aquí qué ves? Nada, Absolutamente nada, nada. ¿no? Algo que corta. No sé, a ver qué has traído. Espero que no sea macabro. No, es un cocodrilo. Es un cocodrilo que había estado 6 años. No le cortan la cabeza al cocodrilo, Ajá. cortan el neumático que estaba en la cabeza del cocodrilo. Estaba atrapado con un neumático. Este cocodrilo era súper famoso porque siempre le veían con un neumático, llevaba 6 años así, con un neumático Su que collar. le aprisionaba, claro, como un collar. Y por fin, un pescador de la zona ha logrado coger al cocodrilo sin que le pase absolutamente nada y hacer, bueno, Sin que le pase al cocodrilo o al Sin pescador. que le pase al pescador ni al cocodrilo, Ajá. a ninguno de los dos. Y entonces ha logrado llevarlo a tierra, le han puesto cintas en la boca para que no los mordiera y le han logrado quitar el neumático y luego lo han devuelto. Fantástico. Así que hoy estamos de salvadores de animales, ¿eh? No me digas que no Fantástico. traigo cosas bonitas. Aquí la salvaron, pero en el último momento. Es un recinto en China. Ay, mi madre. Toma que leche se ha dado. Pero es que en ese recinto es un centro comercial donde tienen tiburones. Y se ha caído al foso de los tiburones. Estaban dando de comer a los tiburones cuando ya el centro comercial estaba cerrado. La chica no se dio cuenta de que habían abierto la puerta para dar de No. comer a los tiburones y se cayó Pero dentro. la chica era la típica que se había quedado comprando muy tarde. No, la chica es del centro comercial. Voy Es a la una- caja y te Ay. caes a los tiburones de repente. O sea, lo Sí, que no no pase... se ha dado cuenta, iba corriendo porque le estaban avisando que tenía que hacer y mira, está abierto, ¡pum! Y se ha caído. Bueno, claro, la tuvieron que sacar porque es que estaban dando de comer en ese momento a los tiburones. Pero los tiburones Sabemos nada, ¿no? además que cuando los tiburones comen, Claro. se revolucionan. Pero en este caso no pasó nada a la chica, la lograron sacar, Bueno, ¿eh? casi siempre, si nos damos cuenta, Mira, esto hay que ahí decirlo, está, la han sacado. los animales hacen gala de su nobleza casi siempre, ¿eh? Sí. Vimos el oso, que caía una niña al esto del oso, hemos visto el águila, hemos visto esto. O sea, habitualmente los animales, lo vemos en los vídeos virales, muestran su nobleza Ahora, el susto y no te lo atacan llevas. sin más, ¿no? Hombre, Caerte ahí imagínate, en un tanque vaya pesadilla. de tiburones, madre mía. En fin, Noticias. ahora pasará con cuidado. Pues mira, vamos a empezar el informativo con un nuevo hallazgo que han realizado los científicos. Voy a poner las imágenes. Los científicos del proyecto Chimpancé de Gabón, después de estudiar durante 7 años a un grupo de estos animales en el Parque Nacional de Loango, han podido verificar que los chimpancés se preocupan por curar las heridas de sus congéneres y las suyas propias. La primera vez que observaron este comportamiento fue en 2019, cuando una chimpancé llamada Susie inspeccionaba una herida en el pie de su hijo adolescente, tras lo que cogió un insecto en el aire, se lo metió en la boca y lo aplicó sobre el lugar dañado. Después de este, documentaron otros 76 casos más de curación con insectos. Esto, dicen los especialistas, que es una prueba de que los chimpancés tienen la capacidad de realizar comportamientos prosociales que se han relacionado con la empatía en los seres humanos. O sea, los monos curanderos. Los chimpancés que ven que pues, de su familia tienen un problema y con los insectos los mastican, parece que hacen como una Como especie de una- pasta. Sí, como un unto que lo ponen. que se lo ponen en las heridas y así se curan ellos y también curan pues a sus hijos. Había a estudios sus- con chimpancés, recuerdan, lo contó Alex en su día, de guerra entre ellos con cierta estrategia y de culto a la muerte. Sí. Culto y de a los que se utilización de van. herramientas, o sea que es que cada vez Brutal, están más brutal. humanizados, ¿no? Cada vez Brutal. O vemos siempre han estado así, más vamos. comportamientos pues humanos, mucho más veces mucho más humanos que los propios humanos.
Nos vamos hasta Irak, donde han recibido 337 reliquias antiguas que estaban de forma irregular en el Líbano. Los objetos, entre los que había tablillas de arcilla, objetos prehistóricos, esculturas y tallas mesopotámicas, se encontraban en el Museo Naboo, una institución privada donde se exhibieron artefactos presuntamente saqueados de varios sitios arqueológicos iraquíes. Fíjate todo lo que se llevaron. Fíjate. En los últimos años, Irak ha incrementado sus esfuerzos para recuperar bienes culturales saqueados durante periodos de agitación política y ahora los están devolviendo. Pero fíjate, este museo lo han creado dos coleccionistas que no se sabe muy bien dónde adquirieron las piezas, se cree que en el mercado negro, los han pillado y ahora tienen que devolver absolutamente los clavos todo. de inscripción, donde con cierta escritura se maldecía o bendecía un lugar, por ejemplo. Las primeras descripciones de todos los misterios están en este tipo de tablillas. Maravilloso. Así que, pues sí. En los Pirineos Leridanos han descubierto un dinosaurio tan grande como un autobús articulado que vivió en la península hace 70 millones de años. Se trata de los restos muy bien conservados de una nueva especie de titanosaurio herbívoro que casi medía 18 metros de largo y 14 toneladas de peso. Las extraordinarias dimensiones del dinosaurio es lo que más llamó la atención de los investigadores, ya que solo las vértebras dorsales de este Apatosaurus miden 940 centímetros de ancho y el fémur podía alcanzar el 1,30 m. Los análisis de parentesco de la nueva especie indican que el gigante venía del sur del antiguo bloque continental de Gondwana, por lo que la hipótesis que barajan es que se produjera una bajada del nivel del mar de forma que estos dinosaurios más grandes pudieron cruzar hasta allí desde el norte de lo que hoy es África. O sea, que atravesaron el estrecho de Gibraltar. Sí, ahora imagínense, bajó el nivel del mar y ellos pasaron hasta la lo alucinante península. de la historia es que ahora ves, bueno, una excavadora cogiendo cosas que casi ni se ven, deben estar bien conservados, pero eso nos lleva a un cromo que son dinosaurios de 18 metros atravesando los 14 kilómetros entre el pico de África y el inicio de España con el agua muy baja. Alucinante, ¿no? ¿Eso debió ocurrir? Parece que ocurrió así. Sí, porque además han encontrado pequeñas conchitas también que solamente estaban en esa zona y que las podían haber traído los dinosaurios. Y este es el Sol, ¿no? Acabamos observando cómo funciona el Sol europeo, un reactor que ha batido el récord de energía de fusión. Joe Mills, el director de operaciones del JET, asegura que con este artefacto se ha conseguido generar 59 megajulios de energía durante 5 segundos. Esta es la energía necesaria para cubrir las necesidades de 35.000 hogares durante 5 segundos. Según los expertos, es un primer paso que nos acerca al dominio de la energía de las estrellas, emulando el enorme campo magnético de estas y las altas temperaturas. A pesar de estos buenos resultados, aún estamos lejos de poder dominar la energía del Sol, ya que aún no han conseguido obtener ganancia energética, esto es, que la máquina genere más energía de la que se necesita para activarla. Pero fíjense, es lo que decían los teólogos de la cosmogonía. Sobre el día que consigamos dominar la fuerza de nuestra estrella, ya estaremos en una civilización que es un peldaño más arriba de otro tipo a lo que somos. Pues bueno, hay varias potencias mundiales que están creando soles. Y varias potencias mundiales sintieron en la época donde no había idea de acercarse ni siquiera al espacio, sino dominar la mar Océana, varias potencias mundiales de aquella época, por ejemplo los Países Bajos, que eran, bueno, el Estados Unidos de hoy, ¿no?, de la mar, sintieron la misma atracción. Bueno, en el fondo viene del principio de la historia, por estos seres extraños. Vamos a conocerlos, véanlos. Ya con nosotros el gran lobo de mar, Fernando García Echegoyen, y mira que nos alegra, porque vaya travesía, amigo, que has pasado, ¿eh? Buenas noches, sí, la travesía del COVID, han sido probablemente de los 10 días más amargos de mi vida. Así, ¿eh? Sí, eso el que diga que esto es algo leve, digo, no quiero pensar cómo será el de la primera ola, aquel que mató a tanta gente, porque es de las experiencias más desagradables que yo he tenido en mi vida, te lo puedo. ¿Y por qué? ¿Puedes contar algo, Fernando? Sí, porque te deja completamente inútil para todo, o sea, un mal cuerpo continuo, y mira que yo no he tenido fiebre. ¿Te pilló fuerte? Me pilló muy fuerte, o sea, un muy mal cuerpo, no tienes ganas de hacer nada, se te alteran los... Dicen que el Omicron no acaba con el olfato, a mí no acabo con él, pero te lo alteran. O hueles algún olor peculiar y tienes el olor metido en el cerebro 2 días. Y sobre todo,
que es lo que yo, cuando me han preguntado, lo peor para mí ha sido el palo psicológico. Porque te das cuenta que es algo que por mucho que tú te esfuerces por evitar que te contagien el COVID, al final, la más mínima tontería y acabas contagiado del COVID. Lo importante, y lo digo, lo tengo que decir, y que es estar vacunado. Vamos a olvidarnos ya de los falsos profetas y toda esta gente que viene contándonos películas que no hay por dónde cogerlas. Hay que estar vacunado. La prueba la tienes que el 92% de las personas que están ahora hospitalizadas son personas que no están vacunadas. Entonces... Y tú no le dabas importancia al principio, Fernando, pero es que era lo normal no darle importancia. Claro, ya lo normal era no darle importancia porque todo el mundo decía que tal. Y por desgracia, bueno, menos mal, compañero, que sí. La travesía, como buen marino que eres, has logrado sortear la marejada. Sí. Has llegado a puerto. He llegado a puerto y ahora a cuidarme mucho y evitar absolutamente cualquier tipo de contacto que yo pueda considerar que bueno, como nuestros compañeros son nuestra familia, pues nosotros, y sé que ustedes también, ¿no? Y opinando lo que ustedes quieran, pero Fernando es que me lo estaba contando ahora mismo mientras ustedes veían las imágenes de esas viejas amigas, nunca mejor dicho lo de viejas, porque casi, Fernando, claro, nos han llegado cientos de preguntas sobre las sirenas por documentales, por historias, por gente que sigue manteniendo vivo el mito, y resulta que creo que tú te has metido a fondo. Esto viene desde mucho antes de lo que podemos imaginar. Esto viene, hay quien dice que viene de la prehistoria incluso. Estas sirenas de aquí, por cierto, ahora vamos a hablar ya, se llaman ningyos. Y son unas sirenas japonesas que son realmente terroríficas. Ahora lo vamos a ver. Esto viene se dice que ya se hablaba de sirenas en la prehistoria. Se dice que vienen de la tradición asiria, de la tradición mesopotámica, que tú sabes mucho de ese tema y sabes los seres tan demoníacos que han salido de ahí, ¿verdad? Y tanto. Incluso, fíjate, la imagen de la sirena con la cola del medio el torso de mujer o de hombre, en el caso de que fuera un tritón, y la cola de pez, es bastante moderna, es de la Edad Media. En realidad, al principio, las sirenas eran seres con cuerpo de pájaro y gusto de mujer. Y daban mucho miedo también, ¿eh? Daban mucho miedo, eran muy parecidas a las arpías, a las famosas arpías. Ese aspecto infantil, tierno que nos han dejado, por ejemplo, con Hans Christian Andersen, con la sirenita, ¿no? Y la mitología de los marinos, que ahora hablaremos el porqué y esa relación de las sirenas con los marinos, es falso. Las sirenas eran seres auténticamente demoníacos. Y vamos a matizarlo. La sirenita provoca ese cambio de paradigma un poco, ¿no? Sí, efectivamente, pero claro, ahora es muy difícil hacer ver a la gente, oye, mira, que esto no es así. Eran seres que pertenecían al universo de los muertos, al ámbito de los muertos, y cuya misión era llevar las almas de los hombres al mundo de los muertos, ¿no? Una especie de carontes, ¿no?, de la antigüedad. Exactamente, una especie de carontes, de barqueros de los muertos. Casi todas las sirenas, porque además es muy curioso, Iker, que la sirena es una figura que está extendida por todo el planeta. Universal, ¿no? Me da igual que te vayas a China, que te vayas a Galicia o que te vayas a Escocia. En todos lados hay historias de sirenas y todas tienen unos rasgos comunes. Qué curioso. Tienen unos rasgos comunes y sobre todo es la forma con la que atraen a los hombres. Tienen dos armas fundamentalmente. En primer lugar, su belleza, que ahora veremos que no es tal, y en segundo lugar, su voz, su canto. Tenían un canto que atraía a los hombres y pues lógicamente los mataban. La primera vez que tenemos constancia escrita de la existencia del mito sirena, pues no se puede decir de la existencia de la sirena, de la existencia, es en la Odisea de Homero, cuando Ulises va a pasar por aquella famosa isla, dicen que es una isla que está en el sur de Italia, que probablemente sea Sorrento, en fin, y él quiere oír el canto de las sirenas. Vamos a ver, los marinos tenían evidentemente un problema muy serio de abstinencia sexual. Eso está ahí, imagínate una travesía de varios años sin una mujer a bordo, ¿no? Entonces estaban fritos por ver las sirenas. Y Ulises lo que hace es atarse al mástil y dejar los oídos descubiertos, mientras que su tripulación le obliga a taparse los oídos. Entonces consigue, no sin mucho sufrimiento, escuchar el canto de las sirenas y consigue salvarse, porque las sirenas lo que hacían era atraer a los barcos a las islas donde ellas habitaban, a los lugares donde ellas habitaban, y hacer que el barco naufragara, llevándose las almas de todos los que La allí... pregunta, Fernando, es si existe algún tipo en la marinería, algún tipo de matriz que pudiera haber dado origen
un tipo de bandidaje, algún tipo de algo para generar un mito universal que nace al mismo tiempo, que esto es muy curioso, es como el mito del fantasma, ¿no? Del reviniente, del venido del mundo de los muertos. Aparece en todas las culturas, de la que nos diferencian todo tipo de paradigmas, y en esto coinciden. Claro. Antes decíamos que en un principio las sirenas eran como las arpías, ¿no? Y se van transformando en seres con cuerpo de pez y torso de mujer, según nos vamos acercando a la Edad Media, por el inicio de las grandes expediciones. Las grandes expediciones empiezan a abrir el horizonte al ser humano y empiezan a ver criaturas nuevas. Criaturas, mira, Cristóbal Colón vio sirenas. ¿Es verdad? Cristóbal Colón vio sirenas, alguien tan importante como Cristóbal Colón. Y otros muchos marinos. ¿Qué pasa? Que empezaron a descubrir especies animales nuevas. Cetáceos, focas de distinto tipo, morsas, etcétera. Colón se supone que vio manatíes. El manatí es... Pero el mito estaba tan inserto, y tan oído de generación en generación, que la lejanía un manatí era una gran sirena. Exactamente, en cuanto ven un animal que ellos no conocen, que el torso puede identificarse con una mujer, que además mueve la cabeza, porque los manatíes tienen la particularidad de que mueven la cabeza, pues rápidamente piensan eso es una sirena. El mito que ha venido de la antigua Grecia y de la antigua Roma, a través de Homero. Jasón y los argonautas tienen una lucha cuando van buscando la yocina de oro contra arpías, contra sirenas, en definitiva, ¿no? Es decir, son mitos que estaban ahí en el alma del marino y que tienen digamos, como base ese componente sexual que te he dicho antes. ¿Y por qué pasamos de esa idea al cuento infantil? Y entre medias está esto que tienes ahí atrás, cuyas caras son como de zombies revinientes también. ¿En qué momento se empieza a convertir la sirena del mito a lo carnal? Es decir, que incluso empieza a haber comercio, que muchas personas quieren tenerlas o están convencidos de que existen, y por eso hay avispados coleccionistas que pueden ofrecerlas. Claro. ¿En qué momento pasa eso? Efectivamente. Pues mira, yo diría que en torno a 1810. Fíjate que está muy bien, eso está muy bien datado. Vamos a ver, estos animales, entre muchas comillas, que estamos viendo ahí, son básicamente cuerpos de monos cosidos a colas de pez. ¿Quién se le ocurrió? A los japoneses. Son una especie de sirenas japonesas que reciben el nombre de ninjos y que están en la mitología y en la tradición japonesa, en las deidades japonesas, desde hace muchísimos siglos. Incluso se sabe que los pescadores las hacían, cogían un pez grande, lógicamente, cogían un mono, los disecaban y los unían. Esto ha sido, como tú muy bien has dicho, objeto de codicia por los hombres. Eran carísimas, ¿no? Claro, eran carísimas, hasta el punto de que ahora vamos a ver que probablemente el que fue responsable de que esto se diese a conocer en Occidente se arruinó por culpa de uno de estos ninjos. El ninjo era, según la mitología japonesa, era un ser, tenía cuerpo de pez, tenía el torso de mono y una cabeza humanoide con una boca con unos dientes muy pequeñitos, que emitía un canto muy melodioso. Volvemos terrorífico todo el conjunto, como solo los japoneses saben hacer. Efectivamente, o sea, un canto de... hipnótico. Hipnótico, un canto, dicen que se le parecía al canto de la alondra, un canto hipnótico. Entonces, la mitología, la religión japonesa decía que si tú te encontrabas una de estas criaturas muertas en la playa, era símbolo de era un muy mal augurio. Significaba que te podía venir un maremoto, que te podía venir una guerra o que te podía venir una desgracia muy grande. Hay una leyenda que a mí me parece preciosa, que es la leyenda de la sacerdotisa de los 800 años, en la cual se narra que un pescador enganchó en sus redes uno de estos ninjos. Y voy a entender un poquito la historia porque es muy importante para entender lo que tú has comentado, ¿no? Dice que pescó uno de estos ninjos y que era un pez, un ser bastante grande. A él le pareció pues muy extraño, con esa cabeza terrorífica y ese cuerpo de mono, y lo cocinó, lo guisó e invitó a una serie de amigos suyos a comer aquel ser. Se dice en la tradición japonesa que el ninjo es un ser con una carne exquisita y que quien lo come adquiere la inmortalidad. ¡Qué bueno! Maravilloso. La historia es impresionante, ¿no? Entonces, los amigos, uno de ellos entró en la cocina cuando este hombre estaba preparando y vio que era
una especie de sirena, y advirtió a los otros, oye, que vamos a comer algo que puede tener carne humana, ¿no? Entonces hicieron como que lo comían, aprovechando los efectos del sake, se emborracharon, hicieron como que lo comían, pero en realidad lo sacaron envuelto en unos paquetitos. Y uno de estos pescadores japoneses se lo llevó a su casa y su hija, que lo vio, se lo comió. Entonces esta chica fue la que se convirtió en la sacerdotisa de los 800 años, porque al haber comido la carne de un ninjo adquirió casi la inmortalidad, ¿no? Yo creo que es una historia maravillosa, preciosa, maravillosa. El caso es que los pescadores japoneses tradicionalmente han fabricado estos seres, probablemente con fines religiosos, ¿no? Con fines de adoración. Exactamente, de adoración. Igual que aquí en Occidente, pues hacemos nuestro... Un exvoto marinero. Una especie de exvoto marinero, efectivamente. La fecha en la cual parece probable que trascienda la historia de la sirena mito a la historia de la sirena real, porque empieza a exhibirse una sirena, es aproximadamente en 1810, porque un pescador japonés fabrica uno de estos seres, una de estas creaciones, y se la vende a unos comerciantes holandeses. Como no, los holandeses son, en fin, los grandes comerciantes en la historia del océano. Y los comerciantes holandeses le venden el ninjo, la sirena, a un capitán norteamericano, que pagó por ella en 1822 la cifra de $6.000. O sea, tuvo que vender su barco para comprar la sirena. Él pensó que aquello era auténtico. Qué bueno. Él pensó que aquello era auténtico y que se iba a forrar exhibiendo Y la convirtió en objeto circense de alguna manera. Claro, él intentó convertirla en objeto circense, la exhibió en Inglaterra, pero en Inglaterra lo detuvieron, porque los científicos dijeron que aquello era un fraude. Lógicamente, cualquier científico examinaba vieron aquello las costuras, y vio que aquello era un mono cosido a un pez, ¿no? Era un mono feo, negro y reseco, ¿no? Era horrible. Hay por ahí alguna foto de la sirena, se llamó la sirena de Fiji, ¿sí? De esa sirena. Esa sirena acaba en manos de un tal Barnum, que era un genio de la publicidad. Cierto. Y que tenía sus propios museos y demás, y que contrata a un tipo que se llamaba Griffin, doctor Griffin, para dar, digamos, validez científica al tema de la sirena. Y bueno, hacen una campaña publicitaria, como pocas veces en la historia se ha visto. En Nueva York, en el museo del tal Barnum, se agotaron las entradas. Porque la gente quería ver a la sirena. La gente quería ver a la sirena. Y claro, hacían unas campañas de publicidad donde se veía una señora muy exuberante, con unos pechos, con unos pelos y eso. Claro, luego llegaba la gente y veía al mono, el pobrecito este que vemos aquí detrás, al ninjo. Y el caso es que no se decepcionaban. Porque las visitas fluían de forma continua. Fue un éxito de su época, fue un viral de su época, Fernando. Efectivamente, y todo es por esa idea que tú decías antes, tan arraigada en la mente, en el subconsciente de todo el mundo, de la sirena, ¿no? Se llevaron la famosa sirena a Inglaterra, donde se crearon unas controversias tremendas, y luego hicieron una gira por el sur de los Estados Unidos enseñando la sirena, con muchísimas controversias. Pero es que, fíjate, no te lo pierdas, había científicos que decían que la sirena era auténtica y otros que decían que era falsa. Pero es que esto ha pasado, ahora, yo lo digo muchas veces, no suena como a mí me encanta la frase que dicen algunos, que creo que deben saber poco cómo funciona la ciencia. Yo solo creo en la ciencia. Bueno, depende. Porque depende de qué científicos. Porque el hombre de Piltdown, otras grandes falsificaciones de la historia, fueron creídas por la mitad de los investigadores. Ojo, ojo. La ciencia tiene dos extremos siempre, sí, ¿no? Sí. Evidentemente es poliédrica. Entonces, llegó una notificación desde Inglaterra que el tal Griffin, el tal doctor Griffin, no era tal doctor, era un impostor, que no, la organización a la que él decía que pertenecía, que era el Liceo de Ciencias Naturales de la Corona, era mentira, era una organización que no existía, y que aquello era un fraude, un montaje, ¿no? Aún así, aquello había cogido tal empuje, que se había hecho tan viral de una forma, por poner un ejemplo, que la sirena se siguió exhibiendo. Y otras diferentes, ¿no? Fueron ramificándose diferentes estilos. Efectivamente, porque además hubo mucha gente, esto se convirtió en un artículo que los coleccionistas querían tener y se pagaban auténticas fortunas porque algunos estaban muy bien hechos. ¿Es cierto que dieron el paso de monos a cadáveres en ocasiones? ¿Que llegaron a unir cadáveres con tal para crear un mayor realismo? No me extrañaría lo más mínimo, porque estamos hablando de unas cifras
de negocio totalmente fabulosas. Tú fíjate que hoy en día se siguen falsificando. Hoy en día se hoy en día hay subastas y objetos únicos con estos sirénidos. Sí, se siguen falsificando. Yo los he visto por televisión, ha aparecido una sirena. Fíjate hasta qué punto le dan vueltas a la gente a la cabeza. Cogen mantarrayas, una mantarraya enorme, la dejan secar, le aplican un proceso de desecación y después la recortan. Y ahí tienes una sirena. Y eso fue portada medio Los Diablos del Mar, fue portada de grandes revistas. Efectivamente. Hasta que se descubrió un poco cómo era toda la organización. La falsificación. A mí lo que me gusta es que en esta travesía, hoy con sirenas, que es un tema que ustedes nos pedían una y otra vez, y con la maravilla, como siempre, de Juan Villa, ahí detrás, asomándose al océano, lo importante es que ni siquiera el virus ha quitado un gramo, porque, oye, ojo, ha quitado un gramo de capacidad de estas lecciones magistrales de este maestro del mar que es nuestro compañero Fernando García Echegoyen, y que un montón de personas pues lo echaba ya de menos, y nada, ni virus ni gaitas, a cuidarse Fernando, porque hay muchas cosas de la mar Océana y otras que tenemos que contar juntos. Claro que sí, hay ¿de acuerdo? temas. Un abrazo muy fuerte, amigo mío. Gracias, amigo. Continuamos con más cosas. Quédense con la mirada de la sirena, que de verdad es brutal, y seguimos transitando en estas aguas maravillosas de la nave del misterio. Comenzamos las fotografías de los espectadores con una que Guillermo me ha dicho muy chunga. Y yo, si me dice muy chunga, voy y la pongo. Ahí está, en un principio ahí no se ve nada y les cuento la historia. Eric y Ana, Casas de Bes, Alcalá del Júcar, Albacete, nos dice que iban a ver una ciudad, un pueblo, un poblado abandonado, que había estado habitado por trabajadores de la central hidroeléctrica, que estuvo abierta hasta los años 80 aproximadamente. Bueno, pues ellos iban a ver eso, pero mientras iban se encontraron con una especie de cueva, cabaña, con una cortina y algo dentro. Y es lo que nos dice Guillermo, muy chungo, muy chungo. Ahí está, y la verdad que sí que lo es. Nos dice que entraron en este... Se lo voy a poner ya para que lo vayan viendo bien. En este pequeño habitáculo, que había una sábana, un camino de velas que se adentraba y al final una especie de careta con una sábana que cubría un bulto. En el centro había como una caja que no llegaron a saber qué es. No me extraña que no lo quisieran saber. Ahí está, la máscara, como con algo, la caja, el camino de velitas, como estamos viendo ahí, y nos dice, ¿qué podía ser? Pues no lo sabemos. ¿Algún tipo de ritual? A mí, visto así, con esa máscara un poco cutrilla, no me recuerda ningún ritual, así que pudiéramos identificar con ninguna religión ni nada. ¿Qué había en la caja? Si no se acercaron y no lo vieron, pues no lo podemos saber. ¿Alguien de por allí ha visto estas cosas? ¿Se ha hecho para otra cosa que no tiene nada que ver con un ritual? ¿Para grabar un corto? ¿Para grabar...? No lo sé. Estoy poniendo hipótesis encima de la mesa porque no sabemos qué es. O alguien que nos diga, no, este ritual, vamos, es de tal país, se hace tal cosa o cual otra. Pues no lo sé, por el momento ya digo que no sabemos qué puede ser. Con esas velas, no sé, ahí lo dejamos para que si tienen información, luego daré las vías de contacto, nos la puedan enviar. O si han sido ustedes los que han hecho esto. A ver, ¿para qué lo hacen? Díganos. Y lo que sí que nos han dicho, y en repetidas ocasiones durante todo el fin de semana, y nos lo han mandado, es esta filmación. Bueno, como esta, un montón más. Ahí está una especie de bólido satélite, no se sabe todavía muy bien qué es. Desde Jumilla, en Murcia, José María Pacheco nos ha enviado imágenes. Desde San Pedro del Pinatar, en Murcia, también Raquel Pérez Sánchez nos las enviaba. Y desde Cañadas de San Pedro, en Murcia, Domingo Muñoz, también por esa zona, precisamente por el Levante español. La Opinión de Murcia, el periódico, ha publicado una estela de fuego, recorre el cielo nocturno de Murcia. No se sabe aún lo que es, se ha visto en Murcia, Albacete, Valencia y Mallorca. La estela de fuego probablemente sean los restos de un satélite o un cohete durante la reentrada en la atmósfera, pero no se ha podido confirmar, ¿vale? Por eso no se sabe todavía si es un bólido, un meteorito o si es... Hace poco se cayó un Starlight de Elon Musk, o sea que puede ser cualquier cosa. Nos están sobrevolando tantas cosas que el día que empiecen a caerse sobre las cabezas y las ciudades vamos a tener un verdadero problema. Cuando empiecen a caerse todos a la vez, ¿qué puede ocurrir? Ahí está,
¿Qué puede ser? A mí como meteorito, la verdad, me parece que los meteoritos tienen más estela de fuego. Yo apuntaría más por satélite, pero yo no soy tampoco una entendida, así que también se lo dejo en sus manos, y si tenemos más información, si nuestro equipo puede pues también obtener más información de qué pudo recorrer el cielo del levante español, pues entonces se lo contaremos. Vías de contacto, ahí las tienen, a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com, nuestro teléfono de WhatsApp 683-144-183, y como siempre, síganos en las redes sociales. Nave del Misterio, ahí lo tienen, y gracias por su seguimiento, se lo digo siempre y se lo repetiré.